José se despertó como todos los días, a las 6 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero un silencio extraño, denso, como si la tranquilidad se hubiese vuelto pegajosa. Miró al techo, tratando de recobrar sus pensamientos. Las primeras luces del día se colaban a través de las cortinas, pero no conseguían disipar la sensación de inquietud que había estado rondando en su pecho durante las últimas semanas. Se quedó allí, inmóvil, con los ojos cerrados, intentando encontrar la paz que alguna vez tuvo al despertar. Pero algo había cambiado. No podía precisarlo con exactitud, pero sentía que el aire era más pesado. Tal vez era la distancia que se había instalado lentamente entre él y María, su esposa. Algo que había comenzado como una pequeña grieta en su relación, algo tan pequeño que no parecía importante, pero que se había ido expandiendo hasta convertirse en un abismo. María seguía dormida a su lado, envuelta en las cobijas, con su respiración suave y tranquila, como si nada estuviera mal. La miró durante unos segundos, el rostro de ella parecía tan ajeno, tan distante, que le resultaba difícil creer que era la misma mujer con la que había compartido más de 10 años de su vida. Se levantó lentamente de la cama, tratando de no hacer ruido, y caminó hasta la cocina. El aroma del café empezó a llenar el aire, un aroma que siempre le había tranquilizado, pero esta vez no consiguió calmar la tormenta que crecía dentro de él. Con manos mecánicas, preparó el desayuno, un par de tostadas con mermelada, como todos los días. Pero la imagen de su esposa, tan distante, le revolvía el estómago. Los días anteriores, María había comenzado a llegar tarde a casa. A menudo mencionaba proyectos urgentes en el trabajo, pero él sabía que algo no estaba bien. Su teléfono, que solía descansar en la mesa, siempre lo llevaba consigo. Y las llamadas que recibía en momentos extraños, se retiraba a otra habitación, siempre con la puerta cerrada detrás de ella. Antes solían hablar de todo, de trivialidades, de la vecina que se quejaba del gato, o del clima, pero ahora, incluso sus respuestas se volvían frías y cortantes. ¿Era solo su paranoia, o realmente algo estaba pasando? El sonido del agua hirviendo en la cafetera lo sacó de sus pensamientos. El té estaba listo. Con un suspiro, tomó la taza y se sentó en la mesa, mirando al vacío. Decidió no darle más vueltas a la cuestión. Hizo lo que siempre hacía cuando se sentía agobiado, trató de ignorarlo, de convencer a sí mismo de que sus pensamientos no eran más que una exageración. María seguía dormida cuando salió hacia el trabajo. Él la observó desde la puerta. Ella parecía tan ajena, tan distante, como si no fuera la misma mujer que había conocido tantos años atrás. Algo se había roto entre ellos, y aunque no quería admitirlo, José sabía que ese algo ya no tenía remedio. El día transcurrió lentamente. En el taller, la monotonía de su trabajo como mecánico lo mantenía ocupado, pero su mente vagaba constantemente hacia la misma pregunta: ¿qué estaba pasando con María? Valerio, su compañero de trabajo, lo notó. Se acercó a él con una taza de café y le preguntó en tono juguetón: ¿Qué te pasa, José? Estás más serio que de costumbre. ¿Algún problema con la tarjeta de crédito de María? José sonrió débilmente. A pesar de la tensión interna, intentaba no dejar que su compañero se diera cuenta de su creciente preocupación. Nada, solo cansancio, respondió, tomando la taza de café con una mano mientras se concentraba en su trabajo. El resto de la jornada pasó lentamente. Cada sonido de la maquinaria, cada golpe de martillo, parecía un recordatorio de su desconcierto. Sabía que algo estaba mal, pero no se atrevía a enfrentarlo. Al regresar a casa esa noche, José decidió hacer una parada en el supermercado. Mientras pagaba en la caja, su mirada se detuvo en un objeto en la vitrina, una pequeña tarjeta brillante con un logotipo que no reconoció. Sin pensarlo, la tomó entre los dedos. Era una tarjeta de visita de un bar que nunca había visto.
Se quedó mirando la tarjeta en silencio, y un nudo se formó en su estómago. Recordó que hacía unos días, cuando pensaba que no lo estaba observando, María había dejado una tarjeta similar sobre la mesa. La había guardado rápidamente cuando vio que él se acercaba, pero esa imagen se le quedó grabada en la mente. En su casa, la escena era la misma. María, sentada en el sofá, absorta en su teléfono. Su rostro mostraba una leve sonrisa, pero José no encontró consuelo en eso. Estaba cansado de jugar al desconcierto. Colocó las bolsas de compras en la cocina y pasó junto a ella, sin decir nada. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, sin apartar la vista de la pantalla. Normal, respondió él, lanzando una mirada fugaz hacia su esposa. Algo en sus ojos le transmitió que la verdad estaba al alcance, pero él no estaba preparado para enfrentarla. La cena transcurrió en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El distanciamiento era palpable. José se sentó a la mesa, masticando sin ganas. María apenas levantaba la mirada de su teléfono, mientras él observaba la pequeña tarjeta brillante en su bolsillo. Al terminar la comida, José se levantó, decidido a revisar el bolso de María. Sabía que era un acto inapropiado, pero la curiosidad lo devoraba. La idea de que algo estuviera sucediendo fuera de su control le provocaba un dolor insoportable. Con manos temblorosas, abrió la cremallera del bolso. Dentro, encontró lo que temía, la misma tarjeta brillante, aquella que había visto en el supermercado. Se sentó de nuevo en la mesa, mirando la tarjeta en silencio. ¿Qué significaba esto? ¿Había algo más entre ellos, algo que él aún no sabía? Cuando María regresó a la cocina, él metió rápidamente la tarjeta en su bolsillo. Ella entró con su bata de baño, el cabello suelto, pero su sonrisa parecía forzada. Se acercó a él, le dio un beso en la mejilla y murmuró: «Te deseo buenas noches, cariño». José la observó mientras se dirigía al dormitorio. Estaba desconcertado, y algo dentro de él se rompió en ese momento. Supo que algo había cambiado, y aunque no podía identificar qué, sentía que su vida ya nunca sería la misma. José despertó como siempre, a las 6 de la mañana. Esta vez, el aire parecía más denso, la casa más vacía. La luz entraba suavemente por la ventana, pero el vacío de la casa lo invadía todo. Miró a María, que seguía dormida, completamente ajena a la tormenta silenciosa que él sentía creciendo dentro de él. Últimamente, todo se sentía distante entre ellos, como si algo se hubiera roto sin previo aviso, y la grieta comenzaba a expandirse sin que ninguno de los dos hiciera un esfuerzo por repararla. La semana pasada había sido la primera vez que notó un cambio. María ya no llegaba a casa a tiempo para la cena, siempre decía que tenía mucho trabajo y proyectos urgentes. Y ahora, incluso su teléfono, que siempre había estado al alcance de José, parecía estar fuera de su alcance. A veces, escuchaba el sonido de una llamada, pero cuando le intentaba preguntar, ella se apresuraba a alejarse, refugiándose en alguna habitación para responder en voz baja. La incomodidad flotaba en el aire, como si todo lo que había sido natural en su relación se hubiera desvanecido, reemplazado por una desconcertante frialdad. En la cocina, José trataba de distraerse, preparando el desayuno mientras sus pensamientos daban vueltas en círculos. A veces sentía que todo aquello era una exageración, pero algo en su pecho no dejaba de gritar que algo estaba mal. En esos momentos de calma forzada, todo en él pedía respuestas que no sabía cómo obtener. ¿Debería confrontarla? ¿O seguir ignorando lo que sentía? La voz de su madre resonaba en su mente: «Las mujeres son difíciles de entender, hijo, pero siempre siguen su instinto». Si tan solo pudiera entender cuál era el instinto de María. Se sirvió un poco de café, buscando un respiro, pero la amarga realidad seguía allí. El café sabía a nada, y la imagen de su esposa, ajena a su sufrimiento, lo atormentaba.
María aún no se había despertado cuando él decidió ir a trabajar. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, y la observó por última vez antes de salir. Ella seguía en la misma posición, una imagen estática de alguien que ya no reconocía. Durante su jornada, la monotonía del taller lo ayudó a mantenerse ocupado, pero su mente nunca se apartaba de ella. Valerio, su compañero de trabajo, le ofreció un café y, al verlo distraído, le soltó una broma. «¿Qué pasa, José? Estás más raro que de costumbre. ¿Te peleaste con María o qué?» José sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿De qué serviría hablar de eso? Él mismo no entendía lo que estaba sucediendo, cómo había llegado a este punto, y mucho menos cómo explicarlo a otro. Nada, simplemente cansado, respondió, sin muchas ganas de seguir la conversación. Valerio no insistió, como solía hacer, y siguió con su trabajo. Ese día, todo lo que hizo parecía ser una distracción temporal, algo para evitar mirar de frente a lo que realmente le preocupaba. La tarde pasó lentamente. A su regreso a casa, el cansancio lo invadió, pero algo lo hizo detenerse en el supermercado. Mientras pasaba por la caja, algo llamó su atención, una pequeña tarjeta con un logo que no reconocía, un bar al que nunca había ido. Un extraño nudo se formó en su estómago. No era una tarjeta común, la había visto antes, en la mesa de su casa, sobre la que María había dejado su teléfono un par de días atrás. Recordó perfectamente el gesto apresurado de ella al recogerla, casi como si no quisiera que él la viera. El presentimiento que lo acosaba desde hacía semanas ahora parecía confirmarse, y esa carta era la prueba que no quería, pero necesitaba ver. Cuando llegó a casa, la misma rutina le esperaba. María estaba sentada en el sofá, absorta en su teléfono, como siempre. Pero el ambiente entre ellos era diferente. Él dejó las bolsas de la compra en la cocina y se acercó a ella sin mirar directamente. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó, con un tono que intentaba ser casual, pero que sonó más frío de lo habitual. «Bien, ya sabes, trabajo y cosas de siempre», respondió María, sin levantar la mirada de la pantalla. José no pudo evitar notar que, por un breve momento, sus ojos se encontraron, y en ellos vio algo que no pudo descifrar. Fue como si algo hubiera cambiado para siempre, aunque no sabía qué era. La cena fue silenciosa. Ninguno de los dos habló más allá de lo necesario. El tiempo parecía estirarse, alargando la incomodidad que ya se había instalado entre ellos. José notaba cómo los pequeños detalles que antes le parecían insignificantes ahora tomaban una relevancia extraña. Cada gesto de María parecía una mentira más, aunque no pudiera probarlo con certeza. La tarjeta, que aún guardaba en su bolsillo, le quemaba las manos. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ella. Después de la cena, José decidió que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad. Mientras María se retiraba a la habitación, él comenzó a buscar su bolso. Sabía que no debía, pero la inquietud lo consumía. Buscó con manos nerviosas, como si cada segundo fuera crucial, hasta que, al fondo de uno de los bolsillos, encontró lo que temía, la misma tarjeta del bar. Con la tarjeta en la mano, se sentó en la cocina. Su mente empezaba a llenar los vacíos que tanto había intentado ignorar, pero algo dentro de él seguía esperanzado, como si esperara encontrar algo que cambiara la verdad que ya comenzaba a entender. Cuando María regresó, José metió rápidamente la tarjeta en su bolsillo, tratando de parecer natural. Ella entró al cuarto con su bata de baño, sus cabellos despeinados. Sonrió débilmente y le dio un beso en la mejilla antes de desearle buenas noches. José permaneció en la cocina, mirando la taza de té en sus manos. Sabía que algo había cambiado, y esa noche, la incertidumbre se convirtió en un peso insoportable. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba al alcance,
y aunque temía enfrentarse a ella, sabía que lo haría. El silencio de la casa le pareció ahora un eco vacío de todo lo que había sido. José despertó al día siguiente con una sensación de pesadez en el pecho. El aire en la habitación le parecía denso, casi como si cada respiro fuera más difícil que el anterior. Miró a su alrededor, y allí estaba ella, María, acostada a su lado como siempre, pero algo había cambiado. Algo en su postura, en su rostro, le decía que ya no era la misma mujer que conoció. Aunque su respiración seguía siendo suave y regular, él sabía que la distancia que había crecido entre ellos ya no se podía ignorar. Después de prepararse para ir al trabajo, se quedó observándola por un momento. ¿Por qué las pequeñas cosas ya no eran como antes? Las palabras que compartían, los gestos de cariño, las bromas durante las cenas, todo eso se había ido desvaneciendo, como si fuera arena que se escurría entre sus dedos. José intentó convencerse de que todo era una simple fase, una acumulación de estrés por el trabajo o las rutinas diarias, pero sabía que, en el fondo, la verdad se escondía detrás de cada pequeña señal. María ya no lo miraba como antes, y él no podía evitar sentir que algo estaba mal. En su interior, algo le decía que no podía seguir ignorando esa sensación, que debía enfrentarlo de una vez por todas. Sin embargo, la duda seguía acechando. Se repetía a sí mismo que tal vez solo era una paranoia, una cuestión de inseguridad. Pero el malestar crecía, y las señales seguían multiplicándose. En su día de trabajo, cada minuto le pareció eterno. Los ruidos del taller, el constante sonido de las máquinas, no hacían más que aumentar su angustia interna. Cada vez que su mente se desviaba hacia lo que estaba sucediendo en casa, la sensación de que algo estaba fuera de lugar lo invadía con más fuerza. ¿Acaso no conocía a su esposa lo suficiente? ¿No era suficiente el amor que compartían? Algo había cambiado, y José no podía seguir esperando para descubrir qué era. Valerio, su compañero de trabajo, lo notó enseguida. Se acercó mientras José intentaba concentrarse en su tarea, y con una sonrisa burlona, le dijo: «¿Qué te pasa hoy, José? Estás muy callado. ¿María te volvió loco con alguna de sus historias sobre el trabajo?» José intentó sonreír, pero la mueca que le salió fue más una máscara que una expresión genuina. El tono de su amigo lo hizo sentirse incómodo, como si de alguna manera Valerio pudiera leerlo. «Nada, solo cansancio, ya sabes», respondió, tratando de disimular su malestar. Pero la verdad era que estaba lejos de sentirse cansado. Lo que lo agotaba era la constante preocupación que lo mantenía despierto durante la noche, la imagen de María alejándose cada vez más, incluso sin quererlo. A veces, cuando estaba solo, sus pensamientos se volvían abrumadores, y las preguntas que le daba vueltas en la cabeza no tenían respuestas. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Con ellos? ¿Por qué ya no podía confiar en sus propios sentimientos? Cuando regresó a casa esa tarde, la sensación de inquietud lo envolvió nuevamente. El teléfono de María estaba sobre la mesa de la cocina, como siempre, pero esta vez no estaba bloqueado. Un suspiro pesado escapó de sus labios al ver el teléfono, y aunque en su interior le pedía que no lo hiciera, sus manos no pudieron resistirse a la tentación. Abrió el teléfono, y en cuanto la pantalla se iluminó, vio un mensaje sin leer de un número desconocido. El corazón de José dio un vuelco. ¿Qué significaba esto? Sus ojos recorrieron el mensaje rápidamente, y en él, las palabras «Nos vemos en el bar, 9 de la noche, ¿te parece?», le golpearon como un balde de agua fría. Era la confirmación de sus sospechas. El miedo que había sentido en su pecho en las últimas semanas se volvió una realidad tangible. María no solo había estado ausente de manera emocional, sino que ahora también lo estaba físicamente. Con manos temblorosas, cerró el teléfono y lo dejó en la mesa, pero no pudo evitar sentir que el suelo se le escapaba bajo los pies. No podía negar lo que ya sabía,
pero aún así se encontraba paralizado, sin saber cómo actuar. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Por qué no lo había visto antes? Cuando María llegó a casa, José estaba esperando en la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. Ella entró sin mirar a su alrededor, como si no hubiera nada fuera de lo común. Colocó su bolso sobre la mesa y comenzó a desvestirse, sin decir una palabra. José la observó, el deseo de confrontarla ardía en su interior, pero no sabía por dónde empezar. El peso de la verdad lo aplastaba, y las palabras que tenía en la boca parecían no querer salir. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó José, tratando de sonar tranquilo, pero su voz estaba teñida de una tensión palpable. María levantó la mirada, y al ver su expresión, algo en ella pareció cambiar. Sin embargo, no contestó de inmediato. Pareció dudar por un segundo antes de responder, casi como si estuviera buscando una salida fácil. Bien. Estuve ocupada, ya sabes, respondió, evitando hacer contacto visual. José la observó en silencio, sintiendo como cada palabra de ella lo golpeaba con fuerza. No podía seguir ignorando lo que ya había visto, lo que había confirmado en su mente. María ya no era la mujer que él conocía, y todo lo que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La cena fue silenciosa, como siempre, pero esta vez la incomodidad era tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Los dos comían sin mirarse, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. José ya no podía pretender que todo estaba bien. Algo había cambiado, y, aunque él lo sabía, no podía evitar preguntarse si aún quedaba alguna forma de salvar lo que quedaba de su vida juntos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, José se quedó mirando el techo, sin poder cerrar los ojos. María se giró de su lado, como si todo estuviera bien, pero José ya no podía ser engañado. El peso de la traición, aunque aún no verbalizada, pesaba sobre él como una losa. Algo en su vida ya había cambiado para siempre, y aunque aún no sabía qué hacer con todo esto, sabía que no podía seguir ignorando la verdad. La madrugada llegó como siempre, silenciosa, pero para José, la quietud de la noche solo era un recordatorio de lo que su vida se había convertido. Desde que descubrió la tarjeta en el teléfono de María, su mente no había encontrado paz. La imagen de las palabras "nos vemos en el bar, 9 de la noche", seguía ardiendo en su mente, como una marca indeleble que no podía borrar. En su interior, todo gritaba que debía enfrentarse a la situación, pero no sabía por dónde empezar. Ese día, el sol parecía brillar más intensamente de lo normal, pero para José, todo a su alrededor estaba teñido de un gris ominoso. La sensación de ser un espectador en su propia vida lo había invadido por completo. De camino al trabajo, sus pensamientos volvían una y otra vez a la misma conclusión: debía actuar, y debía hacerlo pronto. Esa tarde, cuando regresó a casa, José no podía evitar sentir la ansiedad acumulada en su pecho. Cada paso que daba hacia la puerta parecía más pesado que el anterior. Al entrar, encontró la misma escena de siempre: María, sentada en el sofá, mirando su teléfono, como si nada estuviera sucediendo. José no sabía si debía enfrentarse a ella o esperar el momento adecuado. La tarjeta dorada, esa pequeña pieza de evidencia que había encontrado en su bolso el día anterior, seguía pesando en su bolsillo. No podía seguir ignorando lo que significaba. Sabía que tenía que confrontarla, pero no quería ser impulsivo. Cada parte de él le decía que lo hiciera, que preguntara, que sacara la verdad a la luz, pero el miedo a lo que pudiera escuchar lo paralizaba. «Hola, cariño», dijo María sin levantar la vista de su teléfono, como si no hubiera nada fuera de lo común. José sintió como una oleada de frustración lo invadía. ¿Cómo podía ella estar tan tranquila? ¿Cómo podía fingir que todo seguía igual? «¿Qué tal tu día?», respondió él, casi como un eco de la pregunta de ella, sin poder evitar el tono de desgano en su voz.
María levantó la mirada un momento, como si evaluara algo en su mente, y luego volvió a mirar la pantalla de su teléfono. Bien, como siempre. Estuve ocupada con los nuevos proyectos. ¿Tú qué tal? José la observó durante unos segundos. En su rostro no había ni rastro de la preocupación que sentía él. Todo parecía tan normal, como si nada hubiera cambiado entre ellos. Pero José sabía que no era así, que la distancia ya no podía ser ignorada. Decidió ir al grano. Sin decir una palabra más, se dirigió a la mesa donde había dejado su cartera. Con la mano temblorosa, sacó la tarjeta dorada y la sostuvo frente a ella. El brillo metálico de la tarjeta reflejaba la luz de la lámpara, casi como un símbolo de todo lo que él había ignorado durante semanas. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz firme pero con un dejo de angustia. María lo miró, y por un instante, José vio cómo sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendida por la pregunta. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, ella se levantó lentamente del sofá, su rostro se tensó, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. No sé de qué hablas, José, respondió, con una sonrisa nerviosa, claramente tratando de restarle importancia. José no la dejó seguir con su intento de evasión. Se acercó más, la tarjeta aún en su mano. No mientas, María. Esta es la misma tarjeta que vi en tu bolso, ¿verdad? Dime, ¿qué haces en ese bar? Su tono había cambiado, ya no era el de un esposo preocupado, sino el de alguien que comenzaba a sentir que había sido traicionado. María tragó saliva y desvió la mirada, como si pensara en cómo responder. Un par de segundos pasaron en completo silencio, y José pudo ver cómo su rostro se cerraba poco a poco, como si se estuviera preparando para algo que no quería enfrentar. No es lo que piensas, José, dijo al fin, su voz quebrada, pero ella aún intentaba mantener la calma. Entonces, ¿qué es?, insistió José, su paciencia a punto de agotarse. La respuesta de María no fue lo que él esperaba. En lugar de explicarse, ella dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de la situación. Los ojos de José se fijaron en ella, buscando una respuesta, pero lo único que encontró fue una evasiva que no podía ignorar. Lo que pasa es que, comenzó, pero sus palabras se perdieron en el aire. Parecía luchar con algo que no podía decir, o que no quería decir. José sintió una mezcla de impotencia y enojo. Todo lo que había estado construyendo con María, los años, la confianza, parecía desmoronarse frente a él como un castillo de naipes. ¿Por qué me estás mintiendo?, preguntó con voz baja, llena de dolor. ¿Por qué todo esto? María lo miró finalmente, y en sus ojos vio algo que no había notado antes, una mezcla de culpa y miedo. Era la primera vez que veía esa mirada en ella, una que indicaba que, quizás, algo mucho más grande que un simple malentendido estaba en juego. José, por favor, susurró, pero él no la dejó seguir. La verdad ya no podía esperar. La angustia que sentía dentro era mucho más fuerte que cualquier intento de negación. Todo lo que había estado construyendo en su vida con ella se desmoronaba ante sus ojos, y la única respuesta que podía encontrar era esa pequeña tarjeta dorada que parecía haberse convertido en el símbolo de su dolor. María se alejó de él, dirigiéndose hacia la puerta del pasillo. José la siguió, cada paso más cercano a la verdad. Estaba preparado para enfrentarla, aunque no sabía si estaría listo para escuchar lo que realmente sucedió. Y cuando ella se giró hacia él, finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo lo que él ya había temido escuchar. Lo siento, José, pero me enamoré de otro. En ese momento, todo lo que José había creído saber sobre su vida y su matrimonio se hizo añicos. La verdad, tan cruel y directa, lo alcanzó con una fuerza devastadora. José no podía apartar la mirada de María, cuya confesión flotaba en el aire como una sombra oscura. Me enamoré de otro.
Esas palabras retumbaban en su cabeza, amplificadas por el silencio pesado que se había instalado entre ellos. No sabía cómo reaccionar, cómo procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que había sentido durante las últimas semanas, todo el dolor que había ido acumulando, ahora parecía haber sido una cruel premonición. María se había quedado inmóvil, como esperando alguna reacción de él. José sentía el peso de la verdad sobre sus hombros, y su mente no podía dejar de dar vueltas a la imagen de la mujer que había sido su compañera durante tantos años, pero que en ese momento se sentía como una extraña. La habitación estaba en silencio, solo roto por las respiraciones de ambos. Finalmente, José encontró su voz, aunque sonaba distante, como si viniera de otro lugar. ¿Cómo pudiste?, preguntó, la ira comenzando a mezclar con el dolor en su voz. María no respondió de inmediato. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera tratando de hallar una manera de explicarse, pero las palabras parecían escapar de ella. José se acercó un paso, la angustia lo impulsaba hacia adelante. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?, preguntó, y por un segundo deseó que todo esto fuera una pesadilla, que la realidad fuera algo completamente diferente. María finalmente habló, su voz temblando. No fue algo planeado, José. Yo no quería que esto pasara, pero conocí a alguien, y no pude evitarlo. Es difícil de explicar, pero me hizo sentir viva, algo que ya no sentía contigo. José sintió como si un cuchillo le atravesara el pecho. Lo que ella decía le parecía tan vacío, tan distante. En lugar de encontrar consuelo en sus palabras, encontraba más desconfianza. La herida que había abierto en él era profunda, y lo único que escuchaba era el eco de su traición. ¿Viva?, repitió, las palabras saliendo de su boca como una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Eso es todo lo que eres capaz de darme después de todo este tiempo? ¿Una excusa? María bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. José, incapaz de contenerse más, dio un paso atrás, sintiendo como el control se le escapaba de las manos. Miró alrededor, buscando algo en que aferrarse, pero todo lo que veía le resultaba ajeno. Cada rincón de la casa, cada mueble que compartieron, parecía ahora testigo de su dolor. El hogar que construyeron juntos se había convertido en una prisión. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, la desesperación apareciendo en su tono, pero también la frustración de no poder cambiar lo que había sucedido. ¿Vas a darme una segunda oportunidad? ¿Quieres que me quede aquí y espere que todo se arregle? José la miró fijamente, sintiendo como su paciencia se agotaba. Ya no podía seguir escuchando excusas. Ya no podía seguir pretendiendo que todo iba a mejorar. No, María. No espero que arregles esto. No sé si lo podríamos arreglar, ni siquiera sé si lo quiero. Su voz sonó más firme de lo que él se sentía. Lo que quiero es entender cómo llegamos a esto. Cómo una vida juntos, una que pensaba que era feliz, se convierte en un montón de mentiras y traiciones. María levantó la cabeza al oír las últimas palabras, sus ojos llenos de lágrimas. Estaba a punto de hablar, pero algo en su interior la hizo callar. José no quería escuchar más. No podía. Lo único que necesitaba era salir de allí, alejarse de su dolor, encontrar un respiro fuera de las paredes que los habían encerrado. Necesito un poco de aire, dijo, su voz mucho más tranquila ahora. No porque se sintiera en paz, sino porque el silencio lo había invadido completamente. Sin esperar una respuesta, se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a María atrás, aún luchando con las palabras que no habían salido. José caminó rápidamente por la calle, sin rumbo fijo. La ciudad, aunque familiar, se sentía lejana. Cada paso que daba era un intento por escapar de la sensación de traición que lo envolvía. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Por qué nunca vio las señales? Todo parecía tan claro ahora,
tan evidente, pero la realidad es que había estado cegado por el amor, por la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. No sabía cuánto tiempo caminó, pero cuando se dio cuenta, había llegado hasta el bar donde había visto a María con su amante, el lugar que había estado evitando. Pero algo dentro de él le decía que tenía que ir allí, que tenía que enfrentarse a lo que estaba pasando. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su vida se desmoronaba. Al llegar a la entrada del bar, José se detuvo unos segundos, observando desde la acera. El lugar estaba lleno, la música de fondo se mezclaba con las risas y las conversaciones. El ambiente cálido y relajado solo hacía que su dolor se sintiera más profundo. Entró sin pensarlo 2 veces. No lo hizo por curiosidad ni por venganza, sino porque sentía que era lo único que podía hacer para liberar una pequeña parte de sí mismo. Necesitaba ver con sus propios ojos qué estaba pasando. Necesitaba entender que había cambiado en María. Dentro, la atmósfera estaba cargada de conversaciones animadas y risas, pero José se sintió fuera de lugar. Sus ojos recorrieron rápidamente el local, buscando entre la multitud. Y allí estaban, María, sentada en una mesa junto a un hombre alto, con una sonrisa arrogante y una postura confiada, un hombre que José no conocía, pero que sentía que debía conocer. La imagen era clara, estaban juntos, compartiendo risas, compartiendo algo más que una conversación. José se quedó en la esquina, observando. No podía dejar de ver la forma en que María se inclinaba hacia él, como sus manos se rozaban, como él le susurraba algo al oído que la hacía sonreír. Y en ese instante, la verdad se hizo aún más insoportable. Ya no había espacio para dudas. Ya no había excusas que pudieran aliviar el dolor. Él no podía seguir mirando. Salió del bar, respirando pesadamente, como si el aire se le escapara del cuerpo. ¿Qué hacía ahora? ¿Qué podía hacer con esta verdad tan cruda, tan desgarradora? La vida de José había cambiado para siempre, y aunque sentía que había alcanzado el fondo, sabía que aún le quedaba el largo y doloroso camino hacia la aceptación. José caminaba de regreso a casa con la mente hecha un torbellino. La imagen de María, riendo con él, de la mano con ese desconocido, no dejaba de atormentarlo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El aire frío de la noche no ayudaba a calmar la furia que ardía en su interior. Sabía que no podía seguir así, atrapado en la angustia de la traición, esperando que las cosas simplemente se resolvieran solas. Ya no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Mientras caminaba, una idea comenzó a formarse en su mente. No podía quedarse de brazos cruzados, esperando que el tiempo sanara la herida. Necesitaba justicia. No solo por lo que María había hecho, sino por todo lo que él había perdido, la confianza, la estabilidad, la paz. Necesitaba que las cosas cambiaran, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que eso ocurriera. Al llegar a casa, José entró sin hacer ruido, como si el peso de la verdad aún lo arrastrara por el pasillo. María ya no estaba en la sala. El silencio que reinaba en la casa era ensordecedor, mucho más que las discusiones que alguna vez tuvieron. Cerró la puerta detrás de él y se dirigió directamente a la cocina, donde la luz débil iluminaba las sombras de su confusión. Se sentó a la mesa, mirando fijamente al vacío, el rostro reflejado en la superficie de la mesa. Sacó su teléfono y con manos temblorosas, comenzó a escribir un mensaje. Pensó en todos los detalles, en las piezas que debía mover. Necesitaba hacerlo bien, calculando cada paso con precisión, como si fuera un mecánico ajustando las partes de una máquina. Tenía que asegurarse de que nada fallara. El mensaje que estaba escribiendo no era para María, no aún. Era para alguien más, un contacto que había conocido en su trabajo anterior. Un viejo amigo con conexiones, alguien que sabía cómo obtener información sin dejar rastro. José se apoyó en la mesa, con el corazón acelerado,
mientras sus dedos comenzaban a teclear con rapidez. No sabía exactamente qué quería lograr, pero estaba decidido a seguir este camino. Necesitaba que María y ese hombre, Andrés, pagaran por lo que habían hecho. El mensaje era claro: necesito saber todo sobre un hombre llamado Andrés Lázaro. Todo. Desde su trabajo hasta su vida personal. Quiero que esta información no deje huella. Lo quiero fuera del juego. Lo envió con un clic y se reclinó en su silla, respirando hondo. No estaba seguro de lo que sucedería después, ni de si estaba tomando la decisión correcta. Pero algo dentro de él le decía que esta era la única forma de sentir que podía recuperar el control. Algo dentro de él necesitaba vengarse, hacer que Andrés, ese hombre que había destrozado su vida, sintiera lo mismo que él, el dolor de la traición. José no podía dormir esa noche. Pasó horas mirando el techo, sumido en sus pensamientos. La idea de la venganza lo consumía. Se repetía una y otra vez que lo necesitaba, que no podía dejar que todo se quedara en el aire, sin consecuencias. Sabía que no debía dejarse llevar por la rabia, pero, al mismo tiempo, algo en su interior le gritaba que era la única forma de sentirse vivo de nuevo. No podía perdonar tan fácilmente. Al día siguiente, sin embargo, la realidad golpeó de nuevo. María llegó a casa más tarde de lo habitual, como siempre. Pero esta vez, no había excusas. No había palabras vacías para justificar su retraso. José la observó entrar, la tensión palpable en el aire. Ella parecía más cansada, más distante que nunca. No dijo nada, pero José lo percibió todo. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó, con la voz baja, casi desafiante. No quería más mentiras. No quería que siguiera escondiéndose detrás de su indiferencia. María lo miró fijamente, pero no dijo nada de inmediato. Había algo en su rostro que José no había visto antes, una mezcla de arrepentimiento y miedo. Fue como si al mirarlo por primera vez, ella se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. De cómo su mentira había destrozado algo que nunca podría reconstruirse. Lo siento, José, dijo finalmente, su voz apenas audible, como si cada palabra le costara. José la miró, y por un segundo, se sintió débil. La tentación de perdonarla, de dejar que todo volviera a la normalidad, lo invadió. Pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. Algo dentro de él le decía que no podía permitir que esto quedara impune. ¿Lo sientes?, repitió José, la ira aún corriendo por sus venas. ¿Lo sientes de verdad? Porque, para mí, esto no es solo un error. Es una traición. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. José notó cómo sus hombros se hundían bajo el peso de su culpabilidad, pero el daño ya estaba hecho. No importaba cuánto lo lamentara, no importaba cuántas lágrimas derramara, lo que había ocurrido no podía deshacerse. José se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. No sabía qué hacer con todo esto. ¿Perdonar? ¿Olvidar? Ninguna de esas opciones parecía correcta. Se sentía atrapado en su propia rabia, como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar oscuro del que no podía escapar. Lo único que sabía con certeza era que no podría vivir en esa mentira, no sin hacer algo. Voy a encontrar la verdad, María, dijo con voz baja, mirando la oscuridad fuera de la ventana. Voy a encontrar la verdad, no solo por mí, sino también por todo lo que se rompió. El sonido de su voz resonó en el aire, como un juramento que, aunque no pronunciado explícitamente, se sentía como un compromiso con lo que estaba por venir. El plan estaba en marcha. La venganza se había sembrado en su alma. Y aunque no sabía cómo terminaría, una parte de él estaba decidida a ver cómo todo esto acababa. El precio de la traición sería alto. José pasaba los días sumido en su plan,
obsesionado con la idea de hacer justicia, de devolver a María y a Andrés el dolor que él sentía. Cada momento libre lo dedicaba a investigar, a contactar con viejos conocidos, a seguir la pista de Andrés Lázaro. El nombre de ese hombre, que había arruinado su vida, le quemaba en la mente, y no había espacio para otra cosa. Se sentía atrapado en la red de sus propios pensamientos, como si no pudiera escapar del dolor que lo consumía. Sin embargo, un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, la rutina de su vida comenzó a desmoronarse, y algo inesperado ocurrió. Al pasar por un pequeño parque, vio a una mujer que lo hizo detenerse en seco. Era Irina, una mujer que había conocido brevemente unos meses atrás en un café. Ella había sido una extraña, alguien que le ofreció un poco de consuelo cuando su mundo parecía desmoronarse. Un encuentro casual, nada más, pero algo en ella lo había atraído de una manera que no podía explicar. Irina estaba sentada en una banca, leyendo un libro, aparentemente absorta en su lectura. José la reconoció al instante. No podía negar que había algo diferente en ella, algo que la hacía parecer más fuerte que las mujeres que había conocido, algo que la distinguía de María. Era difícil de explicar, pero se sentía una especie de calma en su presencia, algo que él ya no experimentaba con nadie. Sin pensarlo, José se acercó a ella. «Hola», dijo con una sonrisa tímida, pero con algo en sus ojos que no podía esconder. Irina levantó la vista, sorprendida, pero pronto su expresión se suavizó. «José», exclamó, sonriendo al reconocerlo. «Qué casualidad encontrarte aquí. ¿Cómo estás?». José se sentó a su lado, aunque no podía dejar de sentirse fuera de lugar. La verdad era que no sabía cómo se sentía. Había pasado tanto tiempo sin pensar en las demás personas, tan atrapado en su propio dolor y venganza, que ni siquiera sabía cómo conectar con alguien más. Pero Irina parecía tener esa facilidad. Su presencia era tranquila, reconfortante. José comenzó, buscando las palabras adecuadas, pero no sabía qué decir. Había tantas cosas que le preocupaban, tantas emociones que lo desgarraban, que todo lo que podía hacer era mirarla. «He estado ocupado». Irina lo miró con una mirada comprensiva, como si pudiera leer más allá de sus palabras. Era algo que había notado en ella desde el principio, una capacidad para percibir lo que los demás no decían, para entender lo que se ocultaba bajo la superficie. «¿Ocupado con qué?», preguntó, su voz suave, pero firme. José dudó, el dolor y la ira aún ardían en su interior, pero algo en la forma en que Irina lo miraba lo hizo sentirse vulnerable, más que con cualquier otra persona. Con mi vida, con lo que está pasando», respondió, evitando detalles específicos. «Mi esposa, mi vida, todo está cambiando. Y no sé si puedo manejarlo». Irina no insistió, pero su mirada lo hizo sentir comprendido, como si sus palabras fueran suficientes para que ella lo entendiera. Había algo en ella, una calma silenciosa, que lo hacía sentirse menos solo. «Todo cambia, ¿verdad?», dijo finalmente, en voz baja, como si estuviera reflexionando en voz alta. «A veces el cambio es lo único que tenemos. Pero, ¿sabes? No tienes que manejarlo solo». José la miró, confundido, como si no entendiera completamente lo que ella quería decir. Pero algo en su voz, algo en su actitud, lo hizo bajar la guardia, aunque solo fuera por un momento. «No quiero que nadie se entere de lo que estoy viviendo», confesó, la verdad saliendo de sus labios antes de que pudiera pensar en lo que decía. «Me siento atrapado. Todo lo que he construido parece desmoronarse, y no sé cómo salir de esto». Irina lo miró por un largo momento, sin juzgarlo, solo escuchándolo, y luego, con una leve sonrisa, habló. «A veces, cuando el mundo se desmorona, tenemos que aprender a reconstruirlo, paso a paso. Pero el primer paso es dejar ir lo que no podemos cambiar».
Esas palabras resonaron en José más de lo que imaginaba. Había algo en ellas que le provocó una sensación extraña, una mezcla de consuelo y miedo. ¿Cómo podía dejar ir algo que aún sentía como suyo? ¿Cómo podía dejar ir todo lo que lo había mantenido tan firme, tan seguro de sí mismo? Pero, por alguna razón, las palabras de Irina lo hicieron sentir que había algo más allá de la rabia y la venganza. ¿Y tú? Preguntó José, queriendo saber más sobre ella, querer conocer algo de su vida que pudiera ayudarlo a comprender su calma. ¿Tú también has pasado por algo similar? Irina lo miró fijamente, como si evaluara si debía compartir parte de su historia. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. Hace algún tiempo, pasé por algo muy difícil. Un matrimonio que me dejó vacía, y un futuro que sentía que nunca iba a llegar. Pero aprendí que la vida no espera a que estés listo. A veces, tienes que ser tú quien decida dar el primer paso, aunque te duela. José la miró, sorprendida por su sinceridad. En su rostro no había rastro de tristeza ni de desesperación, solo una serenidad que él aún no entendía completamente. Eso suena fuerte, comentó José, pensando en lo que ella había dicho. Irina asintió lentamente. Lo es. Y lo aprendí a través de los años. La vida te cambia, te marca. Pero no tienes que ser una víctima de esos cambios. Puedes decidir quién ser después de todo. José sintió una extraña paz al escuchar esas palabras, como si por primera vez en mucho tiempo, algo lo liberara, aunque fuera solo por un momento. Ella tenía razón, de alguna manera. Estaba atrapado en un ciclo de dolor y venganza, pero quizá había otra manera de ver las cosas. Quizá aún quedaba algo por salvar, algo dentro de él. Irina sonrió, como si hubiera entendido lo que pasaba por su mente. ¿Te gustaría tomar un café? Le ofreció, levantándose de la banca. Creo que ambos necesitamos un descanso. José asintió, sin pensarlo demasiado. A veces, los encuentros más inesperados eran los que cambiaban todo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dar ese paso, por pequeño que fuera. Al caminar hacia la cafetería, José se dio cuenta de que, aunque aún quedaba mucho por resolver, tal vez había algo más allá de la oscuridad en la que se había sumido. Quizás, solo quizás, el primer paso hacia la paz era empezar a mirar la vida desde otro ángulo. José despertó con una sensación diferente aquella mañana. Algo había cambiado en él desde su encuentro con Irina. Aunque aún sentía la ira y el dolor en su pecho, había una pequeña chispa de claridad que antes no había podido encontrar. Tal vez había sido el consejo de Irina, o tal vez era el simple hecho de que había hablado con alguien que no lo juzgaba. Por primera vez en semanas, la constante sensación de estar atrapado en una espiral de venganza comenzó a desvanecerse, aunque de manera frágil. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía negar lo que había estado construyendo durante los últimos días. El plan que había ideado no solo le había dado una sensación de control, sino que también le proporcionaba una falsa sensación de justicia. Cada paso que había dado para descubrir más sobre Andrés, cada momento en que había sentido que estaba tomando el poder de la situación, lo mantenía en un estado de confusión. Porque, a pesar de todo, no estaba seguro de lo que quería lograr con su venganza. José pasó la mañana revisando los detalles de su plan. Había contactado a varias personas, había conseguido información sobre Andrés Lázaro, y pronto estaría listo para dar el siguiente paso. La necesidad de ver a Andrés pagar por su parte en todo esto lo había consumido. Pero, a medida que los días pasaban, la constante preocupación sobre si estaba haciendo lo correcto lo inquietaba aún más. Recordó las palabras de Irina: a veces, tienes que ser tú quien decida dar el primer paso, aunque te duela. Tal vez eso era lo que realmente necesitaba hacer, tomar una decisión sin dejarse atrapar por la rabia. El problema era que, incluso si intentaba olvidarse del plan de venganza, sentía que todo lo que había construido,
toda la vida que había compartido con María, ya se había desmoronado. Y no podía soportarlo. Decidió que tenía que hablar con María. Ya no podía vivir en la mentira, ni seguir en ese espacio suspendido entre la esperanza de que las cosas mejoraran y la realidad de que todo había cambiado. A pesar de la angustia que le causaba, sabía que este paso era inevitable. Esa noche, cuando María llegó a casa, José la esperaba en la sala. El ambiente entre ellos estaba cargado de tensión, y no importaba cuántas veces lo intentaran ignorar, algo ya se había roto, y no podía ser reparado. «Tenemos que hablar», dijo José, con una firmeza que no había sentido en semanas. María lo miró, sorprendida, como si no supiera qué esperar de él. «¿De qué?», preguntó María, su voz sonando vacía, como si temiera lo que vendría a continuación. José no respondió de inmediato. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir no cambiarían nada, pero debía decirlas. Necesitaba que ella supiera lo que había estado sintiendo. «No puedo seguir así, María. No puedo seguir ignorando lo que está pasando. He visto lo que estás haciendo, sé lo que has hecho. Y no sé si puedo seguir aquí, en este falso matrimonio». María lo miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo evitar sentir una oleada de tristeza por ella, pero la rabia en su pecho no le permitió suavizar sus palabras. «José, comenzó a decir, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. «No quiero más excusas, María. Ya no hay más espacio para eso». «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué con él?». María vaciló, su rostro reflejaba el dolor de saber que, aunque dijera lo que dijera, ya no había vuelta atrás. Sus palabras no podrían borrar lo que había hecho, y él ya no sabía cómo mirarla. «Te lo he dicho, José. No fue algo que planeé. Fue un error, algo que no pude evitar. No quise hacerte daño, pero lo hice. Y ahora no sé cómo solucionarlo». José respiró hondo, dejando que el dolor se disipara por un momento. La sensación de estar atrapado entre lo que sentía por ella y lo que la realidad le dictaba era insoportable. «Lo que hiciste no tiene solución. Tú y yo ya no somos lo que éramos. Y aunque intento entenderlo, no puedo. No puedo seguir viviendo así». Las palabras de José resonaron en el aire como una sentencia. María no dijo nada más, solo bajó la cabeza y se dejó caer en el sofá, llorando en silencio. José la observó por un momento, pero luego se dio vuelta. Ya no podía soportar verla de esa manera. Ya no podía seguir siendo el hombre que mantenía las cosas en pie cuando todo se estaba desmoronando a su alrededor. Al día siguiente, José se levantó temprano, dispuesto a tomar una decisión. La reunión con su contacto estaba programada para ese mismo día. Ya había tomado todas las medidas necesarias, y la información que había reunido sobre Andrés lo había hecho sentir que estaba tomando el control de su vida nuevamente. Pero al mismo tiempo, sentía una sensación de vacío en su pecho, como si todo lo que había hecho hasta ahora fuera una forma de escapar de la verdad que se le venía encima. Al llegar al lugar de la reunión, una pequeña oficina en el centro de la ciudad, José entró con la determinación de seguir adelante. Su contacto, un hombre conocido como Pablo, lo recibió con una sonrisa fría. No había calor en sus ojos, solo la seguridad de que todo lo que estaba haciendo no tenía vuelta atrás. «¿Tienes lo que pedí?», preguntó José, su voz baja, pero clara. Pablo asintió y le entregó un sobre grueso con varias hojas dentro. José lo tomó con manos temblorosas. Era el último paso, la última pieza que faltaba para llevar a cabo su venganza. Pero, en el fondo, algo en él dudaba. Algo dentro de él le decía que ya no podía seguir por ese camino. «Todo está en orden», dijo Pablo, como si leyera sus pensamientos. «Este tipo, Andrés, no sabe lo que le espera.
José asintió, pero su mente ya no estaba allí. Aunque se decía a sí mismo que necesitaba esto, que necesitaba vengarse, sabía que no había vuelta atrás. El precio de la venganza era más alto de lo que había imaginado, y aún no sabía si podría pagar por ello. Al salir de la oficina, José sintió una presión en su pecho, como si el aire fuera más denso, más pesado que antes. Algo había cambiado en él. Y, por primera vez, comenzó a preguntarse si lo que realmente buscaba no era justicia, sino la manera de destruir lo que quedaba de él mismo. La venganza, ahora más cercana que nunca, le parecía más vacía, más solitaria, y menos dulce de lo que había imaginado. José no podía dejar de mirar el sobre que aún tenía entre las manos. La información sobre Andrés Lázaro, la prueba irrefutable de la traición, pesaba más que cualquier otra cosa. La venganza lo consumía, le daba una sensación de poder que nunca había experimentado, una oportunidad para hacer que el hombre que destruyó su vida pagara por su pecado. Sin embargo, había algo en su interior que lo frenaba. Algo que lo hacía cuestionar si realmente debía seguir adelante con su plan. El sonido de la puerta cerrándose lo sacó de sus pensamientos. María estaba allí, frente a él, con una expresión que no podía leer. José la observó, su corazón latiendo con fuerza, y la rabia comenzó a aumentar de nuevo. ¿Cómo podía ella mirar a su amante tan tranquilamente mientras él estaba aquí, intentando encontrar un camino hacia la justicia? ¿Qué haces aquí?, preguntó José con la voz firme, casi rota por la emoción. María no respondió de inmediato. Se acercó lentamente a él, sus ojos llenos de arrepentimiento. Ella ya sabía lo que él pensaba, lo que él había descubierto, pero no podía evitar buscar su perdón, aunque se sintiera incapaz de obtenerlo. José, por favor, dijo con un susurro, su voz temblando. Lo siento. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que te he fallado, pero no puedo dejar que esto destruya lo que teníamos. No quiero perderte. José sintió como el peso de sus palabras caía sobre él. La imagen de Andrés, de su rostro sonriente mientras le susurraba algo al oído, se colaba en su mente. No podía olvidar la traición. La herida que le había causado María se sentía fresca, abierta, y aún sangraba. ¿Cómo puedes pedirme perdón después de todo esto?, preguntó con amargura, su voz cargada de dolor. ¿Cómo puedes mirar a esa persona, sabiendo lo que me has hecho? No puedes ni siquiera mirarme a los ojos, María. No puedo seguir viviendo así. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de María, y por un momento, José sintió que su corazón se rompía un poco más. La compasión que aún sentía por ella lo atormentaba. Pero la rabia era más fuerte. Su mente lo estaba llevando por un camino peligroso, uno lleno de dolor y venganza, uno que no sabía si podría detener una vez comenzado. No sé qué hacer, José, suplicó ella, extendiendo su mano hacia él. Solo te pido una oportunidad para enmendar mi error, para que podamos reconstruir lo que teníamos. José se alejó de ella, sin poder soportar el contacto. La distancia física era todo lo que podía darle en ese momento. Los recuerdos de su vida juntos, de los años que habían compartido, se desvanecían ante sus ojos como humo. La traición lo había marcado de una manera que ya no podía borrar. No sé si quiero reconstruir nada con alguien que me ha mentido tan fácilmente, respondió con dureza. Ya no soy el mismo, María. El daño está hecho, y no puedo seguir aquí, esperando que todo vuelva a ser como antes. No quiero seguir siendo el tonto que todo lo perdona. María se quedó en silencio, sus lágrimas cayendo sin cesar. José la observó por un momento más, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. En su mente, las palabras de Irina resonaban con fuerza: la venganza no te traerá paz, José. Solo te hundirá más. ¿Era eso lo que quería? ¿Seguir cayendo en un ciclo de odio y destrucción?
La idea de la venganza era tentadora, lo sabía. Todo lo que tenía que hacer era dar un paso más, entregarse por completo al odio, y Andrés pagaría por lo que había hecho. Pero algo en su interior le decía que no era el camino correcto. Su alma no podría soportarlo. La justicia que él deseaba parecía cada vez más vacía. En su pecho, el conflicto crecía. La venganza lo llamaba, lo empujaba hacia el abismo. Pero la idea de ser consumido por ella lo aterraba aún más. José, susurró María, acercándose nuevamente. No te pido que me perdones, solo que me dejes demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser la mujer que alguna vez fui para ti. José no sabía qué decir. El dolor lo ahogaba, y las palabras no parecían suficientes para expresar lo que sentía. ¿Había algo en su interior que pudiera perdonar? Algo que pudiera olvidar lo que había visto. Cada momento con María, cada palabra vacía, se sentía como una mentira, como un sueño roto que nunca podría ser reparado. Finalmente, José suspiró profundamente, mirándola con el corazón hecho trizas. No sé si quiero seguir aquí, María. La decisión no depende solo de ti, ni de mí. Pero no puedo seguir viviendo en la mentira. Necesito tiempo. Necesito entender si hay algo más que nos quede. María lo miró con ojos desesperados, pero José ya no podía soportar la tristeza en su rostro. Sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Necesitaba salir, huir de todo lo que lo había atormentado en las últimas semanas. La tentación de la venganza seguía ahí, esperando, pero José sabía que si no se alejaba ahora, nunca podría encontrar una forma de seguir adelante. Cuando cerró la puerta detrás de él, sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. No había vuelta atrás. El camino de la venganza seguía abierto, pero no sabía si debía seguir por él. Tal vez la única forma de sanar era encontrar otra salida, una que no estuviera basada en el sufrimiento de los demás. Pero por primera vez en mucho tiempo, José se dio cuenta de que ya no estaba seguro de nada. José despertó al amanecer con una sensación extraña, como si el peso del mundo hubiera descendido sobre él mientras dormía. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas, bañando la habitación con tonos dorados. Sin embargo, no era la calidez de la luz lo que le alcanzaba, sino la frialdad de las decisiones que había tomado, de las que aún tenía por tomar. La casa seguía en silencio, pero para él, el silencio ahora tenía un peso insoportable. Era una espera constante, un eco vacío que le recordaba lo que había perdido y lo que aún podría perder. Miró el reloj en la mesita de noche. Era temprano, mucho antes de lo que María esperaba que estuviera levantado. No había señales de su presencia en la casa, solo la promesa de una nueva jornada. Sus pensamientos eran una mezcla de imágenes y emociones, el rostro de María, la traición que había marcado sus vidas para siempre, la promesa de venganza que aún lo tentaba como una sombra oscura. Por más que lo intentara, no podía apartarse de la sensación de que el amor que había tenido por ella se había evaporado, reemplazado por algo mucho más amargo. La última vez que se encontraron, él había tomado una decisión, se apartaría de ella, pero no podía olvidar el dolor que sentía. Sabía que lo que había hecho no podría deshacerse, ya no podía volver a ser el mismo. Pero había algo más que lo inquietaba, algo que se encontraba mucho más allá de lo que María había hecho. La vida que ambos habían construido juntos se había desmoronado, y el vacío que había quedado parecía más vasto que nunca. José miró el sobre con la información sobre Andrés Lázaro, que todavía estaba en su escritorio. El último vestigio de la venganza que había planeado con tanto fervor. No importaba que hubiera considerado rendirse, ese papel lo llamaba, lo desafiaba. Pero a medida que sus dedos se acercaban a la pila de documentos, una nueva verdad comenzó a tomar forma en su mente. Vengarse de Andrés no lo salvaría, no lo sanaría. La ira, aunque satisfecha momentáneamente,
nunca llenaría el vacío que sentía en su pecho. La puerta se abrió lentamente. María apareció en el umbral, con una expresión tensa, como si estuviera esperando que José hablara. Su mirada era de esperanza, de alguien que aún no había comprendido la magnitud de lo que había perdido. Pero José ya no podía engañarse a sí mismo ni a ella. No había más palabras que pudieran salvar lo que quedaba de su relación. No había vuelta atrás. José, su voz sonaba quebrada, como si ella misma estuviera a punto de romperse. He estado pensando mucho. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te amaré. José no dijo nada. Su garganta estaba cerrada, las palabras no salían, y todo lo que podía hacer era mirarla fijamente, procesando el dolor que ya se había apoderado de su ser. El amor ya no bastaba. No podían continuar como antes. El recuerdo de Irina apareció en su mente, su voz tranquila, su paciencia, la forma en que había escuchado su dolor sin juzgarlo. Había algo en ella que, aunque no lo hubiera buscado, le dio una sensación de esperanza. Irina había sido la chispa que lo había hecho cuestionarse si realmente todo lo que había vivido con María valía la pena seguirlo arrastrando. Te perdono, María, dijo José al fin, su voz baja pero llena de una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Pero no sé si puedo seguir aquí, ni contigo ni con lo que éramos. No es por lo que hiciste, sino porque ya no me reconozco a mí mismo. María lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Fue como si el tiempo se detuviera. Ella había esperado tantas veces que José dijera algo similar, pero no lo había entendido. Las palabras de perdón no podían sanar lo que ya estaba roto. José ya no era el hombre que había sido. Ya no quedaba nada de lo que habían compartido. José se levantó lentamente, dejando el sobre de lado. La venganza, la ira, la rabia, ya no podían guiarlo. Era el momento de soltar todo aquello. Porque, al final, lo que realmente importaba era no destruirse más a sí mismo en el proceso. Voy a irme, dijo con firmeza, sintiendo que cada palabra se deslizaba más fácilmente que la anterior. Necesito encontrar lo que soy ahora, algo que no tenga que ver con lo que fuimos. Y creo que también tú lo necesitas. María asintió, incapaz de decir más. No había nada que pudiera decir. Todo ya se había dicho. José caminó hacia la puerta, sus pasos lentos pero decididos. Mientras cruzaba el umbral, una última mirada a la casa que una vez llamó hogar lo hizo detenerse. Un hogar que ya no existía. Pero en su corazón comenzó a crecer algo que había estado demasiado tiempo en silencio, la esperanza. A pesar del dolor, había una pequeña luz al final del túnel, una que le indicaba que había vida después de la oscuridad. Tal vez, después de todo, podría encontrar un nuevo camino. Al salir, la puerta se cerró tras él con un sonido sordo, y en la calle, el sol comenzaba a ponerse, pero José ya no estaba buscando respuestas en el pasado. Caminó hacia el horizonte, hacia una nueva vida, sabiendo que, finalmente, era él quien debía decidir cómo seguir adelante. La venganza había quedado atrás, porque lo que realmente importaba era que, por primera vez, José había tomado una decisión por sí mismo.